Bueno, bienvenidos todos y todas a este evento que va a ser una mirada desde la sociedad civil colombiana del segundo año de la administración Duque en Colombia. Nuestros invitados e invitadas especiales van a discutir temas publicados en un libro, El desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia. Este libro reciente fue creado por varias plataformas de la sociedad civil en Colombia, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines o Alianza. Yo soy Lisa Hauger de Latin America Working Group y gracias a WOLA por su liderazgo en temas de Colombia y para auspiciar este evento con nosotros. Nuestros invitados, voy a hablar de las biografías de todos los invitados y invitadas antes de empezar. Son José Luciano Sanín Vázquez, el director de Corporación Viva la Ciudadanía, un programa que tiene como misión trabajar por la refundación de lo público democrático en Colombia, teniendo como actor central a la sociedad civil para una ciudadanía moderna, plural y diversa. Luciano es abogado, profesor universitario con conocimientos en derecho constitucional, teoría de conflictos, participación política y ciudadana, derechos humanos, laborales y sindicales. Linda Cabrera es directora de la Corporación Cisma Mujer. Es una abogada feminista, investigadora y litigante en casos de violencia contra las mujeres. Acompañó el proceso de incidencia en el proceso de paz a favor de un tratamiento diferencial para el acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Es integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres Colombia e invitada por el Movimiento de Mujeres a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y finalmente, la distinguida Diana Sánchez Lara, directora de la Asociación Minga y coordinadora del importante programa Somos Defensores, que documenta los ataques contra los defensores y defensoras y lideresas y líderes sociales y hace recomendaciones para protegerlos. Ahora vamos a empezar con José Luciano Sanín Vázquez y tiene 10 minutos. Perdón. Sí. Ya. Siempre pasa. Muchas gracias a Bola y a Lisa por la posibilidad de compartir con ustedes este informe que hemos hecho las tres plataformas de derechos humanos. Ya este es el segundo informe para este gobierno. Pues el informe es muy amplio y pues aquí voy a puntualizar los, digamos, planteamientos centrales que hemos hecho en el tema de democracia y paz. O sea, ¿qué nos está preocupando en este gobierno en los temas de democracia y paz? Y quiero llamar la atención sobre 5 aspectos, 5 mensajes. Uno primero, que es muy delicado y es muy complejo, es que nuestro sistema político ha sido realmente, viene siendo realmente muy afectado en materia de su equilibrio de poder. El equilibrio de poder en Colombia ya es frágil porque es un sistema muy presidencialista, pero se ha roto. Se ha roto en la medida en que en medio de la pandemia el uso de facultades extraordinarias le dio un gran poder al presidente. En medio de la pandemia el Congreso no ejerció control. En medio de la pandemia no se rindieron cuentas. En medio de toda esta discusión no se ha hecho juicio de responsabilidad política. Entonces ha habido, digamos, un desequilibrio que ha roto un elemento fundamental del Estado de Derecho, y es que ningún poder público puede desbordar su poder sin tener un control, sin tener un contrapeso. En Colombia esos contrapesos y esos controles se han estado perdiendo, y ahí tenemos un grave riesgo
incluso ya para el ámbito de las libertades y el ámbito de los derechos de las personas. Una parte de ese desequilibrio pues lo ha corregido la Corte Constitucional, pero continúan estando bastantes dificultades en ese tema. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver, y que está muy relacionado con la independencia de la justicia. Ha sido gravemente afectada la independencia de los jueces en Colombia, por lo menos, en estos 2 años, como manifestándose en temas como, en primer lugar y de manera muy recurrente, los ataques públicos a las decisiones que toman los jueces cuando limitan acciones del poder público o cuando hacen efectivos derechos fundamentales. Hay una lista larga, muy larga, de decisiones de jueces que han sido atacadas públicamente por el gobierno nacional, haciendo y afectando con ello la independencia de los jueces. En segundo lugar, pues han hecho una campaña de descrédito. Es terrible la campaña de descrédito contra los jueces, contra las altas cortes. Se les señala, digamos, como si se tratase de un cartel criminal, un grupo criminal, y se ha generado toda una posibilidad de que la sociedad desconozca a los jueces en la medida en que los considera pues parte de la delincuencia. En tercer lugar, porque se eluden las decisiones de los jueces, no se cumplen. Hay una serie de decisiones en materia de protesta, en materia de fumigación de glifosato, en materia de las autorizaciones que tiene que hacer el Congreso para autorizar el tránsito de tropas norteamericanas en Colombia. Todas esas decisiones que se han tomado por jueces, se hace todo lo posible por el Ejecutivo Nacional para no cumplirlas. Igualmente, incluso se llega a invadir la privacidad de los jueces con interceptaciones, con perfilamientos, y se anuncian reformas para acabar con las cortes. Es decir, si usted suma todo eso, está diciendo que hay una campaña contra el Poder Judicial que en la Constitución nuestra tiene un papel muy importante, que es el control del poder y la realización de los derechos. Esa es la segunda preocupación, el equilibrio de poder, la independencia de la justicia. El tercero, que es muy grave, es el desbordamiento de la fuerza pública, la forma en que la fuerza pública está actuando en la sociedad colombiana en estos 2 años. Ha sido con una licencia, entre comillas, para actuar en contra de la ciudadanía y pues ha tenido resultados desastrosos, bombardeos en campamentos donde saben que están niños y lo hacen, el asesinato por parte de policías el 9 y 10 de septiembre de 14 personas, las detenciones arbitrarias, el asesinato de personas en la carretera por parte del ejército. Es decir, una fuerza pública que está salida de madre, decimos, no tiene un control político y judicial suficiente para que contenga el uso de su fuerza. Ese uso de la fuerza pues está afectando gravemente a la ciudadanía y está marcando de manera muy complicada la relación entre el Estado y la sociedad en este momento. Un cuarto elemento es el cierre casi total de la posibilidad de diálogo y participación. Estamos en un momento con un gobierno que no quiere dialogar con la sociedad civil. Tenemos desde noviembre del año pasado, llevamos para un año, un proceso de movilización y de protesta social muy fuerte, y el gobierno se ha negado a hablar con el Comité Nacional de Paro. El gobierno se ha negado a reconocer como interlocutor este mundo social que le está reclamando y aspirando a que se realicen algunos de sus derechos. Y no solamente no se dialoga, sino que se estigmatiza. Se quiere señalar la protesta como parte de una estrategia subversiva, parte de una estrategia, como siempre se ha dicho en el pasado, y incluso en el último periodo con la Minga del suroccidente y con el Comité de Paro se señaló que está infiltrado por grupos armados, etc. Con eso, además del uso del medio de la fuerza, pues se está haciendo una afectación grandísima pues, a las posibilidades de participación e interlocución que la sociedad debe poder tener con el Estado. Y un quinto elemento es el de la violencia política. Pues Diana lo va a hacer un poco más amplio, pero yo quiero señalar que otro elemento fundamental aquí es que una de las expectativas, digamos, la esperanza mayor que teníamos con el acuerdo de paz era que la violencia política desapareciera de la escena en el país. Lo que hemos tenido que apreciar es un recrudecimiento de esa violencia política contra líderes y lideresas, contra defensoras y defensores de derechos humanos,
y contra población y comunidades organizadas en zonas en que el Estado los ha abandonado a la merced de los grupos armados ilegales. Esta situación de violencia política, esta situación de estigmatización y cierre de participación y diálogo, esta situación de desbordamiento de la fuerza pública, este ataque desmedido a la función y desconocimiento de la función de los jueces y esta ruptura del equilibrio de poderes nos llama a nosotros la atención y queremos llamar la atención de que en Colombia se está quebrando los principios y fundamentos centrales del sistema político democrático. Es decir, estamos, incluso ya decimos, no en un riesgo, sino que ya estamos perdiendo una parte de nuestra democracia y hay que llamar la atención de que podemos estar viviendo, como ya pareciera que es normal en el mundo, en medio de democracia, una dictadura. Gracias, Luciano. Ahora vamos a escuchar a Linda Cabrera. Gracias, Lisa. Bueno, yo tengo a mi cargo especialmente los temas de género que hemos incorporado en este informe. Decirles que en el informe se prevén al menos 3 aspectos, bueno, entre muchos, pero más relevantes en relación con los temas de género, aunque también abordaré en un punto un tema general. Entre los puntos que están incorporados en el informe de estos 2 años del gobierno Duque sobre los temas de género está el tema de pandemia, el impacto que ha tenido sobre las mujeres, también está la situación de las defensoras de derechos humanos y la situación, digamos, de construcción de paz. Quisiera abordar brevemente esos 3 puntos para dar una mirada general. En relación con el primero, el impacto que ha tenido la pandemia sobre las mujeres y las niñas, quisiera llamar la atención sobre algunos elementos. El primero, el incremento exponencial de las violencias contra las mujeres en el contexto cotidiano, dado el aislamiento de todas las personas, un incremento del 122% de casos de violencia intrafamiliar, sin que el Estado haya tenido una respuesta efectiva para llegar y garantizar el acceso a la justicia de estas mujeres víctimas, con unos riesgos de feminicidio y muchos casos concretados en feminicidio sin una respuesta adecuada por parte del Estado porque no estaba preparado y no ha implementado alguna medida efectiva para proteger a las mujeres en este contexto de pandemia. El segundo elemento de este impacto sobre las mujeres tiene que ver con la situación de desempleo de las mujeres, un desempleo del 26%, 10 puntos por encima del desempleo que ha afectado a los hombres, sin que nuevamente las políticas de respuesta a la pandemia tengan un enfoque de género para revertir este impacto desproporcionado que está teniendo. Y también un impacto muy grande en el tema del cuidado de las mujeres, una sobrecarga sobre el trabajo de cuidado de las mujeres, que es un histórico, por supuesto, pero que en el marco de la pandemia se ha visto incrementado sin que tampoco haya ninguna política para enfrentar esta situación que significa también incluso la pérdida de los empleos de las mujeres. Y en un escenario de pérdida de empleo de las mujeres, eso significa un riesgo de violencia para ellas. Esto en relación con la pandemia. En el segundo elemento quisiera destacar los impactos sobre las defensoras, llamar la atención sobre la situación de las defensoras de derechos humanos. Este año hemos tenido 6 asesinatos. En términos generales, si bien no hay un consolidado de cifras que dé cuenta de un incremento de ataques contra defensoras, lo que sí hemos identificado es que las mujeres han venido siendo víctimas en el marco del aislamiento, de persecución, señaladas en los territorios de portar el virus, siendo amenazadas en tanto ellas cumplen un rol importante en la distribución de ayudas, en la identificación de núcleos familiares que necesitan apoyo en este contexto. Digamos, liderado estos procesos en los territorios y han venido siendo señaladas y estigmatizadas y amenazadas de muerte siendo acusadas de portar el virus. Entonces también a este escenario se suman nuevos riesgos que vienen enfrentando las defensoras de derechos humanos sin que haya una respuesta efectiva para las mujeres.
En el tema de protesta, que también me refirió mi colega, quisiera destacar la situación de las mujeres en el marco de las protestas que se han venido adelantando en el país, muchas veces con marcas de género, particularmente la violencia sexual que se ha reportado en múltiples casos contra mujeres que en el marco de la protesta que han sido abusadas sexualmente por policías en establecimientos del Estado, también, digamos, en diferentes contextos de la calle, han sido víctimas de actos sexuales, de violación, y estos hechos también han pasado un poco al margen de la atención de la comunidad en general y nos quisiéramos llamar su atención. Y en materia de defensoras también quisiera mencionar algo que se refiere en el informe con importancia y es sobre la situación del programa integral de garantías para las defensoras, un programa que fue aprobado en el 2018 por la insistencia del movimiento de mujeres del país, un programa especializado que existe para proteger a las defensoras, que ya tiene un plan de acción lanzado en febrero de este año, pero cuyo nivel de cumplimiento ha sido bastante bajo, no se ha activado, digamos, una ruta clara para identificar las destinatarias y hacer efectivas las medidas de este programa integral de garantías para las defensoras. Y en el tercer punto quisiera destacar en relación con el tema de paz varios subpuntos. Lo primero es contarles que en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, las mujeres han logrado un espacio de participación y representación. Nosotras realmente a costa de presión política logramos tener un lugar en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, aunque el decreto ley prevé la participación efectiva de las mujeres, lo cierto es que no se había previsto la materialización y básicamente nos hicimos incorporar en esa comisión. Estamos en el momento 2 delegadas del movimiento de mujeres participando y al igual que el resto de la sociedad civil que hace parte de este proceso, tenemos la preocupación de que no se ha emitido la política pública de desmantelamiento, que es el objeto de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Después de 3 años de su funcionamiento, estamos en este momento apenas en un proceso de discusión inicial de esa política, en la que realmente las propuestas de la sociedad civil no han sido tenidas en cuenta de manera adecuada. También hemos trabajado mucho el enfoque de género de la política de desmantelamiento, porque este es un tema bastante construido desde lo masculino, es un tema que tiene que ver con el sector de seguridad y defensa de los países y tiene muy poco nivel de desarrollo en materia de género. Nosotras hemos venido trabajando en eso para incorporar el enfoque de género en esta política y realmente nuestra expectativa es que el Estado acoja los planteamientos del movimiento de mujeres para la aprobación eventual de esta política que está en estricto sentido retrasada. También quisiera llamar su atención sobre el caso nacional de violencia sexual. Este es un tema que para el movimiento de mujeres es muy importante en este momento en el país. Es un tema que también ha sido referido en el informe de los 2 años que vamos de este gobierno. Nosotras hemos venido insistiendo que en el marco del acuerdo de paz hay unas medidas especiales para las mujeres víctimas de violencia sexual que promovimos desde el movimiento de mujeres. Y esto no se ha visto acompasado de su materialización o de su cumplimiento efectivo en la implementación del acuerdo de paz. Un ejemplo de ello es la ausencia en este momento de un caso nacional de violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz. Se han abierto casos de ejecuciones extrajudiciales, de secuestro, pero en este momento hay organizaciones como la mía que ya llevamos más de 1 año y medio de haber presentado un caso un informe de violencia sexual en el marco del conflicto armado y luego de la recepción del informe no ha tenido ningún tipo de trámite porque no está priorizado el tema al interior de la jurisdicción especial como caso nacional. Por eso hemos insistido en la necesidad de abrir en este momento ese caso. Y en relación finalmente con el tema de género, en el acuerdo de paz, simplemente recordarles que tenemos un seguimiento a las medidas de género en el acuerdo de paz, que también destacamos en este informe, un nivel de cumplimiento muy bajo, una desaceleración en las medidas de género en lo que va de corrido de este gobierno, porque realmente
no se ha logrado avanzar ni en normativa ni en materia de implementación de estas medidas de género, unas medidas de género que tienen más de 106 indicadores, de los cuales el gobierno solo reconoce 51 indicadores en el seguimiento de estas medidas, y unos niveles muy bajos de participación de las mujeres en programas importantes del acuerdo de paz, entre ellos el programa de erradicación de cultivos ilícitos, que son ayudas para las familias. En este programa tan importante, las mujeres no pasan de una participación como titulares del 30%, igualmente en los planes de desarrollo con enfoque territorial, también una baja participación de las mujeres, más de 32.000 iniciativas propuestas por las comunidades, de las cuales solo 4.000 fueron con iniciativa de género y no tienen ningún tipo de cumplimiento en este momento. Ese es el marco general de la situación de mujeres en el informe. Si hay preguntas, quedo atenta. Gracias. Gracias, Linda, para esas palabras tan claras. Antes de avanzar a escuchar a Diana, quiero mencionar que todos y todas pueden poner sus preguntas en el chat. No, en el chat, en el Twitter. El Twitter es #WolaColombia. #WolaColombia. Por favor de poner sus preguntas en el Twitter. Gracias. Ahora vamos a avanzar a Diana Sánchez Lara y debo mencionar, añadir su biografía que además de ser directora de Minga y coordinadora del programa Somos Defensores, también es vocera de la Plataforma de Derechos Humanos y Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Bueno, Diana. Hola Lisa, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, a Linda, a Luciano, a Jimena y un agradecimiento especial a Wola por la presentación de este importante documento del Movimiento de Derechos Humanos y Social de Colombia, que le hace pues un seguimiento y de alguna manera un control político al gobierno de Iván Duque en la medida en que cuando se cierran los órganos de control e investigación del Estado, cuando son cooptados por el mismo partido de gobierno, pues es necesario que la sociedad civil tengamos mayor capacidad de seguimiento y control para conocer las problemáticas en materia de derechos humanos que estamos viviendo. Con este informe realizado por el Movimiento de Derechos Humanos en Colombia, pues llamamos la atención frente a un panorama muy amplio en la situación de derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales. Y por supuesto decir que para nosotros es muy importante contarle esto a la comunidad de Estados Unidos, en la medida en que Estados Unidos es uno de los países mayores cooperantes con el gobierno y el Estado colombiano, y especialmente en materia militar y en materia de cooperación para la justicia. Así que por esas razones nos parece muy importante que la comunidad de Estados Unidos, tanto la sociedad civil como el Estado y el gobierno en su conjunto y los medios de comunicación conozcan las preocupaciones que nosotros tenemos. En ese sentido, decir que el informe recoge que durante este último año de gobierno, pues se ha incrementado la violencia sociopolítica en el país. Y esto es muy preocupante porque nosotros veníamos de un periodo en el que estábamos tratando de cerrar el conflicto armado, por un lado, y también cerrándole el camino a tanta violencia histórica en Colombia. Y con este gobierno de Iván Duque y con su partido de gobierno que se llama Centro Democrático, esa violencia ha aparecido otra vez, ha florecido lamentablemente, y esto es muy grave porque se nos pierde un poco la esperanza y el esfuerzo que la comunidad internacional también venía haciendo con los colombianos y colombianas para cerrar estos ciclos de violencia. ¿En qué se expresa esa violencia? Se puede expresar de dos maneras gruesas, podríamos decirlo. Uno, directamente desde el accionar del gobierno de Iván Duque. En primer lugar, incrementó la militarización
de los territorios cuando nosotros veníamos en un camino para desmilitarizar los territorios. En la medida en que desaparece la mayor fuerza guerrillera que había en el país, que eran las FARC, pues no se necesitaba seguir militarizando los territorios, porque entre más militarización, por supuesto, más convulsión y más violencia. Este gobierno lo que hace es incrementar esa militarización, pero además de eso, la fuerza pública, llámese policía o llámese ejército, está ejerciendo una violencia directa de Estado. Eso se materializa en varias cosas. Uno, en ejecuciones extrajudiciales contra campesinos o personas en los territorios. Eso ha vuelto en el país. Creo que mucha gente conoce que eso fue un escándalo hace varios años en el país, y Estados Unidos, especialmente el Congreso de la República de Estados Unidos, ha sido muy crítico de ese punto. El otro es la violencia ejercida directamente contra las niñas y las mujeres, violencia sexual por parte de hombres de las fuerzas militares del país. Otra forma es el ataque directo a la población, la estigmatización en los territorios rurales donde hay cultivos de uso ilícito, y en este punto decir que este gobierno ha incrementado la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, lo cual es muy grave porque en el acuerdo de paz 3.000 familias colombianas firmaron un pacto para dejar los cultivos de uso ilícito, y este gobierno, en lugar de cumplirles ese pacto, lo que hizo fue mandar ejército y hombres armados, también civiles, para erradicar forzadamente y desconocer lo ya pactado por estas familias. Pero hay otro elemento, y es que la fuerza pública no está controlando a los grupos armados ilegales y ha permitido que crezcan, ha permitido que las disidencias de FARC se fortalezcan, controlen los territorios. Hay una expansión nuevamente y crecimiento del paramilitarismo, de los grupos narcotraficantes, y la corrupción que hay en las fuerzas militares pues es muy preocupante, porque eso, por supuesto, que contribuye a que el panorama de violencia contra la población sea muy fuerte. Pero otros elementos que nos preocupan mucho es el incremento de asesinatos de líderes y lideresas sociales o personas defensoras de derechos humanos. Durante este año de gobierno de Iván Duque, el incremento es exponencial. En el primer semestre nomás, entre enero y junio de este año, el programa Somos Defensores documentó y confirmó 95 asesinatos de líderes y lideresas sociales, y a esta fecha no tenemos el consolidado aún, pero también el crecimiento es muy grande, o sea que durante este año el incremento va a ser por lo menos del 50% frente a lo del año anterior, lo cual es muy grave porque este gobierno se comprometió desde que se posesionó a sacar una política pública para detener el asesinato y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Y por un lado, no ha sacado la política pública, no ha hecho nada, desconoció toda la política que hay en el acuerdo de paz que se creó justamente para las garantías de los líderes y las lideresas sociales, no la aplicó, no hizo otra, y por el contrario está estigmatizando a los líderes y lideresas y al movimiento social en general, como ya lo decía Luciano, está señalando desde siempre a los movimientos sociales, y cada vez que hay protesta, dice que detrás de los movimientos sociales lo que están son los terroristas y las disidencias de las FARC. Como ya no tienen a las FARC para decir que infiltraron a la movilización social, entonces ahora dicen que son las disidencias, lo cual es muy grave. Pero también queremos señalar aquí que la fuerza pública está asesinando directamente a los ciudadanos. Aquí ocurrió un hecho supremamente grave que no lo habíamos visto en los últimos tiempos, y es que la Policía Nacional, en el marco de una protesta de indignación de la ciudadanía bogotana, asesinó en 2 noches a 14 colombianos y colombianas inermes. Algunos estaban protestando, otros no estaban protestando. Los mató delante de las cámaras, en plena luz del día, también en la noche.
todo esto quedó registrado y el gobierno, el ministro de Defensa, en lugar de salir a pedir perdón y a reconocer que se excedió en el abuso del poder, salió a proteger a los hombres del ejército, de la policía, y esto es muy grave. Otro elemento que nos preocupa mucho de este gobierno, además de toda esta estigmatización, es la presencia de tropas norteamericanas en Colombia sin el aval del el Senado de la República, como se dice constitucionalmente. No hay claridad de qué están haciendo las tropas norteamericanas en territorio colombiano. El gobierno dijo que iban simplemente a asesorar, pero nunca ha habido claridad en dónde están, qué están haciendo y realmente cuál va a ser el aporte sustancial a tranquilizar este país, porque este país está cada vez más violento y entrando en una senda de no regreso que nos preocupa muchísimo. Otro elemento que el informe analiza es que este gobierno tiene es contrario a las observaciones y a las recomendaciones que hace la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Ha atacado los informes de la Oficina de Derechos Humanos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no ha permitido que vengan relatores especiales a Colombia, que tienen una visita pendiente hace mucho tiempo, desconoce los informes que llegan de, por ejemplo, congresistas norteamericanos que están preocupados por la situación de violencia de líderes sociales o lo que está haciendo la fuerza pública, y este gobierno es alérgico, contrario a las observaciones. El ataque también a la comunidad internacional, que es proclive a la paz, es preocupante. Y por último, decir, porque se me acabó el tiempo, que este gobierno no ha querido implementar el acuerdo de paz con las FARC, un acuerdo que Estados Unidos apoyó de manera importante, que el gobierno de Estados Unidos encomendó a un delegado especial para que acompañara ese proceso. Este gobierno ha echado todo ese acuerdo a la basura, y el no implementar ese acuerdo ha hecho que la violencia se haya incrementado, inclusive con las personas que firmaron la paz, porque ya se calcula que son 232 excombatientes de FARC asesinados en este tiempo, lo cual es muy grave. Así que el panorama es desolador y esperamos seguir contando con la solidaridad del pueblo estadounidense. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, Linda y Luciano, para este panorama tan amplia y concisa y además bastante preocupante. Yo voy a hablar brevemente en inglés sobre recomendaciones para el gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, favor de poner sus preguntas para Diana, Luciano y Linda en el Twitter. Hashtag WOLA Colombia. So I'm going to talk about recommendations for U.S. policy towards Colombia. And while I do so, you might want to send your Twitter questions to our guests at hashtag WOLA Colombia. These recommendations come from a report called Protect Colombia's Peace, which is a collective transnational effort by U.S. and Colombian civil society organizations to analyze the status of peace accord implementation and set out our vision of what U.S. policy towards Colombia should be going forward. It centers on one simple main point. Colombia and the U.S. can't afford to waste this tremendous opportunity to help Colombia address the roots of a conflict that has killed over 260,000 people and forced over 8 million people from their homes. If fully implemented, the accords will help to address the root causes of the conflict and right historic wrongs, including extreme poverty, inequality, and discrimination. And lack of access to land, jobs, and justice, especially for the rural population. The accords commit the Colombian state to do what it always should have done, to protect the rights of all its citizens.
U.S. policy towards Colombia should focus squarely on helping Colombia implement the accords and build peace, including by trying to establish a more complete peace through negotiations with the ELN, however difficult. U.S. policy shouldn't center on a narrow view of U.S. interests in counter-narcotics, nor should it view Colombia through the lens only of how it can be useful for U.S. policy towards Venezuela. We stress the U.S. government should encourage advances in the following parts of the peace accords that are not being implemented with enough vigor, and you'll find I overlap with all of our previous speakers. First, the ethnic chapter, especially the provisions that have to do with collective land rights and collective protection, and the gender provisions of the accord, as Linda had talked about. The provisions that have to do with dismantling paramilitary successor groups that are involved in drug trafficking and crime and also fuel violence against human rights defenders and social leaders. And the rural chapter of the accords, including providing land titles for small farmers and displaced persons and collective titles for Afro-Colombian and indigenous communities, and funding the rural development plans created by communities and local governments in a very positive process, those plans known as the PDETs, and remaining true to the vision contained in those plans. In addition, the U.S. support for counter-narcotics efforts should not undercut the peace accords. As our previous speakers have mentioned, it should take advantage of the opportunities provided by the peace accords to carry out eradication and crop substitution with community buy-in. The aerial spraying program, which damaged human health and the environment, should not be restarted. It also didn't sustainably end coca production. Instead, U.S. Support should focus on working with farmers to sustainably eradicate and replace coca, and should encourage the Colombian government to live up to those commitments to those who have signed agreements to voluntarily eradicate, and to expand and build upon such voluntary initiatives. So that report, I believe, has been placed in the chat. So I would invite you all to take a look at that. Now I'm going to open it up to questions, and again, you can put your questions in Twitter hashtag WOLA Colombia, and I can see we already have at least one. Here's our first question to any of the panelists. How can U.S. policymakers and the international community, I think I'm going to switch to Spanish. That would be better, I think. ¿Cómo puede la comunidad internacional asegurar que las provisiones, las medidas sobre género en los acuerdos de paz están implementados? ¿Cómo podemos asegurar que esas medidas de género incluyen la comunidad LGBT también? ¿Y cómo pueden los legisladores estadounidenses y la comunidad internacional garantizar la implementación de las disposiciones de género? Entonces, quizás Linda, quieres empezar, pero creo que todos y todos pueden tener una respuesta. Gracias. Sí, sobre las medidas de género, les compartía que el Movimiento de Mujeres, en particular el grupo de GEPAS, Género en la Paz, que hace seguimiento al cumplimiento del acuerdo, ha constatado una desaceleración de estas medidas. Yo creo que es muy importante, digamos, incluir la temática en el seguimiento que hacen y en los diálogos que se hacen con el gobierno nacional, porque usualmente se habla en términos generales del acuerdo de paz, pero se profundiza poco en las consultas al gobierno sobre los temas de género. Puntualmente, por ejemplo, frente a los programas de erradicación de cultivos ilícitos, le señalaba que solo un 30% de la titularidad de quienes reciben ese beneficio económico son mujeres. Creo que dado que gobiernos como este apoyan económicamente al gobierno colombiano, deberían incorporarse condicionamientos
en ese apoyo para, a cambio de avances importantes en el cumplimiento de las medidas de género. Incorporar entonces inicialmente el seguimiento con preguntas puntuales sobre los 106 indicadores de los cuales debería rendir cuentas el gobierno nacional sobre las medidas de género. Y segundo, condicionar también las ayudas económicas a avances efectivos en el cumplimiento de estas medidas, porque ciertamente en este periodo de 2 años no ha habido ningún avance significativo en el cumplimiento de las medidas de género, entonces no dejarles por lado. Preguntaban también algo sobre la política de LGBT. Las medidas de género incorporan tanto las medidas para las mujeres y niñas como las medidas de la población LGBT, que si recuerdan fue uno de los temas más golpeados en la negociación final del acuerdo cuando se perdió el plebiscito. Los temas que fueron más excluidos en esta segunda versión del acuerdo final de paz fueron los del LGBT, pero en el proceso de implementación, desde la perspectiva de género, hemos apoyado que todos los temas LGBT queden incorporados en estos bloques y en estas medidas. Entonces sí hay, digamos, un marco normativo y un marco de acción para la protección de las personas LGBT, pero pues realmente hay también que incorporarlo en ese seguimiento a los temas de género. Entonces, con ese seguimiento fuerte a la temática, se incorpora claramente también la población LGBT. Gracias, Linda. ¿Otra persona quiere añadir? Ok. A ver si tenemos otras preguntas. Yo creo que la comunidad, yo voy a hacer uno mientras tanto. La comunidad internacional, incluyendo gobierno de los Estados Unidos y congresistas de los Estados Unidos, ha enfocado bastante en el problema de los ataques constantes contra defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales, pero no siempre tiene el impacto que uno quiere. Entonces, hay algo nuevo que se puede tratar de hacer. Hay maneras nuevas de tratar de convencer al gobierno colombiano a hacer lo que puede. Hay maneras en que la comunidad internacional puede ayudar más en eso. ¿Qué nuevo debemos hacer? Porque esta problemática es tan importante y parece que no avanza. Entonces, empezando con Diana, me imagino Luciano también tiene algo que decir aquí. Sí, Lisa. Mira, pues hay cosas que podrían ser nuevas, pero hay unas cosas que hay que insistir, que vienen del pasado y que hay que insistir porque están acordadas, porque están pactadas y hay que insistir en ellas. Una o varias de esas tienen que ver con la cooperación internacional. Nosotros sentimos que la cooperación internacional, sobre todo en el marco de Naciones Unidas, del sistema interamericano, de mismos gobiernos y organismos multilaterales, están siendo muy tímidos frente a la situación de Colombia, porque es que lo que se pactó en Colombia fue un proceso de paz y Naciones Unidas y el sistema interamericano y la multilateralidad está hechas para generar paz en este mundo, en esta tierra, no para generar guerra. Y toda la burocracia internacional y todos los millones de dólares que se ponen todos los días en el marco de la cooperación internacional es para buscar la paz, no para buscar la guerra ni la violencia. Y el pacto de paz en Colombia fue apoyado por el 100% de la comunidad internacional, sea a través de los gobiernos de manera bilateral, sea a través de grupos de gobiernos, sea a través de organismos multilaterales, del sistema universal y el regional, etcétera, para que ahora un gobierno desbarate ese pacto y entonces nosotros y todo el mundo no sabe qué hacer. Sí, aquí hay muchas cosas que hacer. Hay un pacto, además, que tiene protección internacional, que se colocó en Ginebra, en un país neutral, etcétera. Así que hay que insistir desde la comunidad internacional que tienen capacidad, porque han puesto recursos económicos en esto, porque han puesto
apoyo político para que se implemente el acuerdo de paz. Es algo que nosotros no podemos permitir que se baje. Naciones Unidas tiene que ser mucho más contundente. No podemos seguir con pronunciamientos escritos y condenando. No, hay que acompañar también a la gente en los territorios. Hay que dejar el miedo y viajar a los territorios. Naciones Unidas está encerrada en sus edificios, está encerrada en su buró, y no sale a acompañar a la gente la están matando de manera cruel. Ayer mataron un líder muy importante en Argelia, en el sur del Cauca, y la comunidad internacional no va porque está muerta de susto, está cómoda, y no queremos comunidad internacional cómoda. Si no creen que pueden hacer algo, entonces denle paso a otros. Eso es una cosa, pero la otra es la solidaridad de los pueblos. Yo creo que en Estados Unidos, que ha sido muy solidario con Colombia, desde comunidades, volver a hacer un periplo, volver a hablar en las universidades, volver a hablar con las iglesias, volver a hablar con la academia, con el movimiento de derechos humanos, con el movimiento social de Estados Unidos, que también vive situaciones difíciles, para que presionen al Congreso de la República, para que sigan condicionando la ayuda de Estados Unidos a Colombia, la ayuda militar, porque esa ayuda no puede ser para matar a colombianos, ni puede ser para estigmatizar y señalar y generar más violencia y no combatir a los grupos criminales de este país. Yo creo que hay muchas cosas que hacer, lo que pasa es que tenemos que ponernos nuevamente de acuerdo, lo estamos haciendo. Entonces quería decir eso. Bueno, gracias Diana por esas palabras tan fuertes y bueno, vamos a cumplir. Ahora, Luciano, me imagino que tienes cosas para Sí. añadir, pero también quiero añadir otra pregunta, que ¿cuál es Sí. la situación de los derechos laborales en este momento, especialmente ahora en medio de la pandemia? Luciano. Pues, muy bien. Entonces, son dos cosas. Uno, sobre este tema, que la primera pregunta que hiciste, yo creo que hay un mensaje general que queremos hacer como plataforma de derechos humanos, y es pedirle a la comunidad internacional y a nuestros aliados que no apaguen los reflectores, que mantengan los reflectores prendidos sobre Colombia. La idea de que había un acuerdo de paz y de que ya más o menos todo iba bien, queríamos que fuera así, no está siendo así. Nuestro informe está mostrando que la situación amerita seguirle haciendo seguimiento y sobre todo sostener esta bandera de la construcción de paz en Colombia, que nos permita salir de estas décadas de seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia. Nosotros, ¿qué más quisiéramos que no tuvieran que verificar la situación de derechos humanos en Colombia? Que fuéramos un país que construyese la paz y que cumpliese las reglas. Pero necesitamos esos reflectores encendidos, y por lo menos para tres cosas, ¿sí? Uno, en concreto, para tres cosas en este periodo. O sea, uno, es fundamental que todos los mecanismos y dispositivos de verificación y seguimiento del acuerdo de paz y de la situación de derechos humanos funcionen. El apoyo a esos mecanismos, nosotros lo hemos tenido como experiencia histórica, ha sido muy útil, en la medida en que esos mecanismos internacionales de verificación, de seguimiento de situación de derechos humanos y de paz nos han servido. Los relatores, el Consejo de Derechos Humanos, los informes que hace la misión de la ONU, todos estos son fundamentales. Apoyarlo, respaldarlo, mantenerlo vigente, que sus mandatos se prorroguen, es fundamental tener la oficina, el alto comisionado, todo. Segundo, que la cooperación, el aporte que hace el pueblo de los Estados Unidos a Colombia se centre en las instituciones fundamentales del acuerdo de paz, ¿sí? El acuerdo de paz tiene unas instituciones centrales que hoy están viviendo unas circunstancias difíciles para su funcionamiento. Doy un ejemplo: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad merece un respaldo fundamental porque en la misión es tal vez la institución más trascendente, digamos, la que nos puede llevar al fin del conflicto, que es el desmonte de los grupos armados. Y ahí hay unos delegados de sociedad civil que tienen una propuesta de desmonte de política, apoyar esa acción, que se pueda construir una política de desmonte del paramilitarismo en Colombia, es fundamental. Y estoy hablando de esa, o estoy hablando del Consejo Nacional de Paz, que está buscando una política de reconciliación. Estoy hablando del Sistema Integral de Justicia y Verdad,
como la Comisión de la Verdad o la JEP. Es decir, las instituciones que nacieron con el Acuerdo de Paz necesitan un respaldo político y financiero permanente. Y lo tercero es que en este periodo corto, digamos, de un año, año y medio que sigue, va a ser un tema central la verdad, ¿sí? Lo que está ocurriendo como verdad en la JEP, lo que está el informe que va a sacar la Comisión de la Verdad, y ahí se necesita también muchísimo apoyo para la discusión y la concreción de esa posibilidad que el Acuerdo de Paz nos ofreció y que nos va seguramente a dar un impulso grande en la transición. Entonces, la cooperación, como decimos, no apaguen los reflectores, todavía hay mucho que hacer por Colombia. Y sobre los derechos laborales, 2 punticos, mira, va a darlo como me gustaba cuando hacíamos las acciones de incidencia en el Congreso de Estados Unidos con el TLC. En Colombia antes de la pandemia habían 25 millones de trabajadores, 3 millones de ellos estaban en el desempleo, 14 de ellos en la informalidad y solo 7, 8 millones formales. Después de la pandemia, ¿sí? Post pandemia, la situación es supremamente grave, ¿sí? Hoy tenemos desempleados casi 9 millones de personas. 5 millones desempleados en el sentido estricto y 4 más que se sumaron por ser inactivos. Eso es la tragedia humana más masiva que hemos vivido en materia social, porque es pérdida de ingresos, ¿cierto? Pérdida de protección social. Eso, pues, las cifras de las universidades están calculando un crecimiento de los niveles de pobreza y de desigualdad en Colombia con la pandemia muy grande, y por eso las plataformas lanzamos una campaña, ¿sí? De una renta básica de emergencia, que le permitiera a la gente en un año recibir un apoyo, como lo hicieron en Estados Unidos y lo hicieron en muchos países, para que las personas pudieran pasar el confinamiento con ingresos, ¿sí? Y pudieran vivir con dignidad este momento. Colombia está viviendo realmente una gran tragedia humana, principalmente, no, además de la vida y la salud amenazada por el virus, por la pérdida de ingresos y del empleo. Y eso pues está llevando a que y ya las noticias empiezan a aparecer, las acciones de protesta y movilización se están incrementando porque es muy compleja la situación. Gracias, Luciano. Otra pregunta aquí. ¿Cómo garantizar el compromiso de los gobiernos a nivel internacional con el proceso de paz y con las organizaciones sociales y no simplemente en favor de la explotación de los recursos naturales en Colombia de parte de gobiernos de otros países que reciben concesiones del gobierno del turno? Bueno, es un desafío. Lisa, pero como pregunta no la entendí, qué pena. ¿Cómo garantizar el compromiso del gobierno a nivel internacional con el proceso de paz y con las organizaciones sociales? Cuando hay tentaciones de parte de los gobiernos internacionales, simplemente invertir en Colombia en los recursos naturales y reciben concesiones. Así es más o menos la pregunta. Mira, un poco lo alcancé a decir en la respuesta anterior, y creo que eso sigue siendo muy válido, y es que la sociedad civil de los países pueden generar presión a sus gobiernos para que sus gobiernos hagan varias cosas. Una, frente a las empresas multinacionales o que invierten aquí o que sacan recursos en Colombia, hay pactos y hay protocolos para hacerle seguimiento a si las empresas están cumpliendo con esos protocolos en materia de derechos humanos, por ejemplo, o en el tema de medio ambiente, si están cumpliendo. Así que las sociedades de los países hermanos pueden exigir a sus estados, a sus gobiernos, que le exijan a su vez a sus empresas que cumplan con todos los protocolos y la normatividad y los estándares internacionales en nuestro país para que no violen, no contribuyan a la violación de los derechos civiles y económicos, de los derechos civiles y políticos por parte de comunidades donde se encuentran o trabajadores y en lo laboral, pero también en derechos ambientales, que pues obviamente aquí son muy neurálgicos porque pues aquí hay una biodiversidad muy amplia.
Así que eso es muy importante si quieren contribuir con solidaridad y que eso se vuelva presión desde los estados de ustedes hacia el Estado colombiano y gobierno. Y por lo otro, en materia política, lo mismo, o sea, exigirle a sus estados y gobiernos que ayuden a exigir, a presionar, obviamente, por canales diplomáticos, etcétera, que se cumpla el acuerdo de paz, por lo que ya dije en la respuesta anterior, es que ese pacto es nuestro, los colombianos y colombianas, pero la comunidad internacional en su totalidad contribuyó política, económicamente y hasta afectivamente a que se lograra. Así que hay mucho por hacer y la sociedad civil obviamente es la que tiene la capacidad de presionar y movilizarse para que eso, los gobiernos sientan esa presión política internacional y puedan responder un poco, a pesar de que con el gobierno colombiano somos bastante escépticos porque es un gobierno muy cerrado, muy sectario, que no escucha absolutamente a nadie. Bueno, gracias, Diana. Creo que hemos casi llegado a la hora. Si hay algunas palabras finales que no hemos, no hemos dicho ya, si alguien quiere dar la última palabra. Quizás con un mensaje si hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos en el futuro, no sabemos. ¿Qué sería el mensaje principal que ustedes dirían a este gobierno si hay cambio? Entonces, Linda, ¿quieres Primero, tomar la última palabra? Gracias. Sí, pues para nosotras sería muy importante un gobierno, digamos, más comprometido claramente con la perspectiva de género. Este gobierno de Estados Unidos no ha sido el más comprometido en la historia. Particularmente hemos tenido efectos directos sobre las políticas del gobierno de Estados Unidos en el condicionamiento de ciertos recursos, no para garantizar derechos, sino para restringir los derechos de las mujeres a nivel interno. Por ejemplo, en relación con toda la política contra la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, yo creo que es simplemente un llamado al acatamiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, que ya son avances universales y que un gobierno, digamos, creo más progresista podría comprometerse sin entrar en los debates religiosos o, digamos, realmente de machismo, que más que disfrazarlos de cuestiones religiosas, son realmente decisiones desde la construcción patriarcal de la sociedad, con que se respeten los estándares internacionales que existen para nosotras es mucho más que suficiente. Gracias, Linda. Bueno, creo que hemos llegado a la hora. Quiero simplemente señalar esas palabras de Luciano, que no debemos apagar los reflectores sobre Colombia. Obviamente, la comunidad internacional necesita seguir mirando y seguir en solidaridad con la sociedad civil colombiana. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes para el trabajo, no solamente para este panel, pero para todo su trabajo tan dedicado a lograr la paz y los derechos humanos y la democracia amplia y profunda en Colombia. Y muchísimas gracias a la WOLA para hacer todo eso posible. Entonces, no sé, Jimena, si quieres añadir algo. Ok, bueno, gracias a todos y todas para escucharnos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esté muy Chao, bien. Lisa. Jimena, Gracias, Lisa. Jimena. Chao. Matthew, muchas Chao. gracias. Un buen día. Chao.